En la charla de hoy hablaremos de optometría, terapia visual comportamental y terapia auditiva de Johansen. Y para ello contaremos con Miguel Valiente, psicólogo clínico sanitario, especialista en MDR y en neurofeedback, y con Marta Ramos, optometrista comportamental especializada en terapia visual. Por otro lado, como muchos ya conocéis, contaremos también con Montserrat Pastora, directora de Psicoveritas y psicóloga clínica especializada en adopción y en MDR. Y después de estas presentaciones os doy paso para que podáis continuar con la charla. Espero que la disfrutéis. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Pedimos disculpas por el retraso que hemos tenido, que sabéis que somos muy puntuales, pero hemos tenido un problemilla. Y nada, yo solamente dar paso a mis compañeros, que es un placer tenerlos aquí hoy. Y Marta va a empezar hablándonos de optometría comportamental. Así que Marta, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla para que podáis ver las diapositivas, ¿de acuerdo? Y vamos aquí a reducir esto, aquí. Vale, reducido. Vale, bueno, yo soy Marta Ramos, soy optometrista comportamental y durante muchos años he estado realizando terapia visual con niños y con personas también ya más mayores, ¿no? Quiero comentaros que primero vamos a tocar unas definiciones clave porque vamos a tratar lo que es el impacto del trauma y el neurodesarrollo, bueno, realmente la falta, el déficit de neurodesarrollo en la visión infantil. Entonces vamos a hablar de trauma y el trauma no es más que se refiere a una experiencia emocionalmente dolorosa o impactante que va a dejar secuelas psicológicas en el niño. También vamos a hablar de adversidad temprana. La adversidad temprana se relaciona también con estas situaciones de trauma, de estrés, de ciertas dificultades que surgen a lo largo de los primeros años de vida del niño y que tienen muchas veces que ver con experiencias de abandono, de maltrato, de negligencia o incluso de exposición a situaciones violentas. Y también vamos a hablar de neurodesarrollo. El neurodesarrollo se refiere a ese proceso de crecimiento y de maduración del sistema nervioso que que va a partir desde el cerebro hasta estas estructuras nerviosas y que se va a producir bueno, nosotros los optometristas hablamos de neurodesarrollo desde el momento del nacimiento del niño. Esto no quiere decir que no haya un neurodesarrollo a nivel fetal, pero vamos a hablar evidentemente desde que el niño nace y empieza ya desde muy pequeñito a utilizar ya sus ojos. Y esto, bueno, pues implica una maduración de estructuras cerebrales y de la adquisición de habilidades cognitivas, motoras, emocionales y sociales. ¿Por qué vamos a hablar de trauma, diversidad temprana y neurodesarrollo? Porque hay que tener en cuenta que en el mundo de la adopción, muchos de estos niños que han venido de otros países han estado con unas situaciones en las que no han recibido los suficientes estímulos visuales e incluso auditivos y en general, y por lo tanto muchas veces vienen bueno, pues con unas situaciones en las que esos estímulos no se han producido, no se han desarrollado las estructuras neurológicas y hay déficits en el neurodesarrollo. Además, muchos de ellos vienen con trauma o con esa obesidad temprana. ¿No? Puede ser evidentemente un trauma tan importante como es el abandono del propio niño por parte de la madre biológica en los primeros momentos de su vida, ¿no? Evidentemente ese trauma va a crear un impacto profundo en el sistema nervioso, va a producirse una hiperactivación del sistema nervioso autónomo, van a estar en esos momentos de lucha, huida exagerada, ¿no? Van a tener problemas de regulación emocional, son niños que es a veces difícil calmarlos, ¿no? Están en un estado de hipervigilancia, porque están en un estado constante de estrés y ansiedad, ¿no? Estamos también ante patrones problemáticos en el sueño, tienen pesadillas, problemas de sueño, insomnio. Van a tener también alteraciones a la hora del aprendizaje y de la memoria, y eso evidentemente tiene que ver muchísimo con el estrés y el estado de ansiedad. Cambios en el desarrollo cerebral, en áreas relacionadas con el procesamiento de emociones y de la propia regulación del estrés, dificultades en las relaciones sociales y también una hipersensibilidad a estímulos visuales, ¿no? Y en general de todo su sistema sensorial. Esta es una imagen que creo que es muy significativo, que quiero que comprendáis que realmente el sistema visual parte desde el órgano
desde el propio ojo, y va a pasar el sistema visual, toda la vía visual va a atravesar todo el cerebro hasta llegar al área posterior del cerebro, al área de la visión, que se encuentra atrás. Como veis, va a atravesar estructuras tan importantes como el sistema límbico, que es el encargado de emociones, que nos van a regular las emociones. Va a tener también conexiones con áreas del equilibrio, con la parte del cerebelo, con áreas del lenguaje, con áreas motoras, con áreas que están relacionados con la capacidad de atención y los modelos de conducta de los niños, también con áreas de la memoria. Es decir, está también interrelacionado con todo el resto de los sentidos, sobre todo muy estrechamente con el sistema auditivo. Lo que quiere decir que el sistema nervioso, el sistema visual está íntimamente relacionado con prácticamente, diría que todas las estructuras del cerebro, todas las áreas cerebrales. Aquí vemos que, bueno, el área emocional, bueno, pues hay una serie de partes del cerebro, áreas emocionales, como la amígdala, el hipotálamo, que tiene regulaciones sobre el estrés, la corteza prefrontal, que se regula las emociones, la toma de decisiones, la planificación, el control de impulsos, el cuerpo calloso, que va a conectar ambos hemisferios cerebrales, el hipocampo, que es importantísimo en la formación de recuerdos, el tálamo, una estructura fundamental en el relevo sensorial, transmitiendo información sensorial a otras áreas cerebrales, y también la corteza parietal. Quiero hacer mención a un concepto que no se tiene muchas veces muy claro, y es que tener una buena vista no es lo mismo que tener una buena visión. La vista se refiere a la capacidad que tienen los ojos de tener un enfoque nítido, una nitidez en el enfoque para ver con eficacia los objetos que están en diferentes distancias, como pueden ser lejos y cerca, y para la capacidad de discriminar esos detalles, ¿no? Pero la visión, vamos a un concepto mucho más amplio, que consiste en la interrelación entre los ojos, el cerebro y el cuerpo, el resto del cuerpo. Es muy importante en la maduración del sistema visual, la maduración del resto del cuerpo, la maduración motora, va a ser fundamental para ello. La visión, además, consiste en mucho más que ver ese 100% de lejos y cerca. La visión nos va a permitir dar significado, comprender lo que vemos y procesar la información que recibimos de nuestro entorno. Esta es una frase que a mí me gusta mucho, es que somos seres eminentemente visuales. Y es cierto, el 80% de la información que llega a través de nuestros sentidos, el 80% es realmente captado por el sistema visual y va a dar lugar a la visión. Además, a través del sistema visual es el sentido que más rápidamente capta la información del entorno. Vamos a hablar de qué es la optometría, ¿no? Para muchos este concepto es un poco raro, ¿no? Probablemente no nos conoceréis tanto los optometristas como optometristas, sino tal vez como ópticos optometristas, pero realmente somos ópticos optometristas. Y la optometría no es más que el estudio de la funcionalidad del sistema visual en su relación con el entorno. Pero también hemos añadido la palabra comportamental, y es que esto también va más allá de la definición anterior. La optometría comportamental se va a ocupar del estudio funcional del sistema visual en su relación con el entorno, pero también del desarrollo de la visión, del análisis de la profundidad de la percepción y de los efectos que la visión puede tener sobre el aprendizaje y el comportamiento de la persona. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es evidente. Lo que pretendemos realmente conseguir es desarrollar unas habilidades visuales de todo el funcionamiento del sistema visual y todas las relaciones de la visión con otras áreas cerebrales para permitir una visión que trabaje de una forma eficaz y que podamos llegar a alcanzar, que la persona pueda llegar a alcanzar su máximo potencial visual. Estos, bueno, son unas frases de Skeffington, que es el padre de la optometría comportamental, y que nos dice que la visión es la capacidad de procesar información del entorno, obtener un significado y comprender lo que se ve mediante el sistema visual. Y esta frase también me gusta mucho. La visión es un proceso multisensorial, está relacionado con el resto de los sentidos. Es también perceptiva, es cognitiva, tiene que ver con la consciencia
y también tiene un componente cinestésico. Nos permite darnos información no solamente de nuestro entorno, sino nuestro posicionamiento como nosotros como personas frente al entorno que nos rodea. Buenas noticias. La habilidad de ver se aprende, la visión es un aprendizaje. Y afortunadamente podemos tratar a estos niños que han sufrido adversidad temprana, que han sufrido trauma, que han sufrido deficiencias en su neurodesarrollo, y vamos a poder reeducarles, podemos volver a hacer que estos niños aprendan de una forma correcta cómo deben desarrollar las diferentes fases que posteriormente vamos a ver de lo que es la visión. Para ello vamos a hablar sobre las bases del neurodesarrollo. Las neuronas evidentemente transmiten una serie de impulsos nerviosos y estos van a ir formando una serie de caminos neuronales. Las neuronas van a recoger los estímulos del entorno, los van a transmitir, el sistema nervioso los va a integrar y se va a encargar de estimular el órgano eferente para provocar una acción, un movimiento, una respuesta. Nos vamos a centrar en dos leyes que para mí son importantes para conocer lo que es y en lo que se puede basar ese aprendizaje. Es la ley de la multiplicación y la ley de la facilitación. Tenemos que tener en cuenta que en la ley de la multiplicación, si estimulamos una neurona con una cierta intensidad, se van a producir un aumento de las terminaciones nerviosas, y cuanto más información proporcionemos a ese sistema nervioso, mayor número de conexiones se van a realizar entre diferentes neuronas y evidentemente entre diferentes áreas cerebrales. Y la ley de la facilitación lo que nos va a decir es que cuanto más repitamos ese estímulo, vamos a conseguir facilitar la velocidad de transmisión de la información. Vamos a hablar también de plasticidad cerebral. Hay que tener en cuenta que en las primeras etapas de la vida el niño va a desarrollar la mayoría de sus conexiones nerviosas. Cuando hay un déficit de estimulación del entorno, se van a producir déficits en el desarrollo y esto va a repercutir negativamente en un futuro en su aprendizaje. Hay que tener también en cuenta que la plasticidad con el tiempo disminuye, pero esto no quiere decir que no podamos tratar a niños que son más mayores, simplemente que puede llevar un poquito más de tiempo y cuanto antes podamos coger a ese niño que tiene sus problemas, evidentemente pues, la rehabilitación va a ser mucho más rápida y más fácil. Bien, hemos dicho que la habilidad de ver se aprende. Sí, la visión se desarrolla progresivamente desde el nacimiento a través de experiencias del entorno obtenidas mediante un desarrollo neurológico, motor y sensorial. Hablemos de las etapas del desarrollo, como decía antes. Hay muchos niños que en estos momentos de trauma, de adversidad temprana, van a tener déficit de neurodesarrollo, y es porque no han pasado unas etapas que están genéticamente estructuradas con los pasos adecuados para que una se vaya cimentando sobre otra. Realmente el desarrollo consiste en esa sucesión de etapas, se van a producir de una forma progresiva y cada una de ellas es como una escalera, cada una de ellas se va a apoyar sobre la precedente y además la va a reafirmar, la va a hacer más sólida. Y esto se va a producir gracias a un componente genético evidente, un programa genético que tenemos y con la relación que nosotros vamos a tener del entorno, si ese entorno ha sido pobre en estímulos, evidentemente esas etapas de desarrollo no se van a producir de una manera sólida y eficaz. Aquí vemos simplemente que lo que quiero comentaros es que el desarrollo visual va a la parte del desarrollo general motor del niño. Hay una serie de etapas del desarrollo motor general que tienen que ver, que están íntimamente ligadas con el desarrollo visual y viceversa. Hay una etapa de monolateralidad que se produce lo que es la visión de un ojo y otro de forma alternante. Por ejemplo, los niños cuando han estado en muchos orfanatos, a lo mejor los tienen en las cunas durante mucho tiempo. Hay muchas veces que están apoyados siempre en el mismo lado y un ojo no recibe los estímulos igual que lo recibe el otro. Ahí se puede llegar a producir ciertos problemas de lo que nosotros llamamos ambliopía y vosotros conoceréis más fácilmente como ojo vago.
Se va a producir también la fase de bilateralidad, binocularidad y contralateralidad con la binocularidad. Y este es un punto que me parece muy importante porque cuando estas etapas no se han desarrollado adecuadamente, cuando hay un fallo, cuando hay un escalón que está débil y se produce un problema de estrés, ansiedad, incluso a veces simplemente una fiebre, hay momentos en que esta escalera se desmorona. Esto nos ocurre, muchas veces lo vemos en niños que en un momento determinado han sufrido un estrés, han sufrido un momento traumático o han sufrido simplemente, lo que os decía, un momento de fiebre intensa y de repente empiezan a torcer un ojo y surge un estrabismo. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en esa parte de contralateralidad, de binocularidad, y hacemos mucho hincapié en una fase del desarrollo que es el gateo. Un gateo deficiente y que además con una predisposición genética tiene muchas posibilidades que se puedan desarrollar estrabismos. Por eso hago hincapié en que el gateo es fundamental y se debe de hacer de forma correcta. Porque si se hace de forma incorrecta, como estos niños que van un poco como conejeando, que van arrastrando el culo y tal, pues puede haber problemas en el futuro. Estos niños en estos orfanatos no les han dejado prácticamente movilidad. Os podéis imaginar los problemas que pueden desarrollar en el futuro. ¿En qué se basa la terapia visual? Pues la terapia visual lo que pretendemos es mejorar esas vías neuronales establecidas y crear nuevas conexiones nerviosas para que podamos crear unas bases para un nuevo aprendizaje y mejorar esa calidad del sistema visual para que sea capaz de adaptarse adecuadamente a un entorno. Quiero hacer hincapié en 3 puntos importantes. Y es sobre el objetivo de la terapia visual. Y el objetivo de la terapia visual no es entrenar músculos, no es hacer gimnasia cerebral y no es un proceso curativo. Es un proceso de aprendizaje, es un proceso educacional. Nosotros en la terapia visual lo que pretendemos principalmente es que el sujeto, el niño, tenga conciencia de error, sepa reconocer cuándo está utilizando bien sus ojos y cuándo no los está utilizando bien, cuándo está utilizando bien su sistema visual y cuándo no. Y para ello debe de conocer muy bien y se les enseña cómo funciona este sistema visual. Lo que pretendemos con esto es que en el futuro estas habilidades aprendidas se terminen transformando en movimientos automáticos, es decir, que ellos ya no tengan que pensar en lo que están haciendo. Y evidentemente el fin último es eliminar o reducir considerablemente los síntomas del paciente. ¿Qué tratamos en terapia visual? Pues vamos a tratar primero los defectos refractivos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos que si tiene un defecto refractivo para miopía, hipermetropía o astigmatismo, lo corrijamos para que el niño tenga la mayor agudeza visual posible y empezar a trabajar sobre esa base. Vamos a tratar también con las fijaciones fundamentales. Hay niños que, cuando están en orfanatos, es que no se les enseña más que una pared. No tienen dónde fijar la mirada, están como perdidos. Esto es fundamental en el aprendizaje, en la capacidad de atención que debe tener un niño. Si no tiene esa capacidad de atención porque su fijación es mala, el aprendizaje va a ser muy, muy deficiente. Vamos a tratar también temas de coordinación ojo-mano, es decir, la mano guía al ojo y el ojo guía a la mano. Es fundamental que tenga esa coordinación entre un sistema y otro, entre el sistema motor y el sistema visual. Vamos a tratar también los movimientos oculares, los seguimientos, que es el seguir un objeto que está en movimiento, y los acádicos, que es pasar de un objeto a otro con eficacia. Fundamental para la lectura, fundamental para cualquier tipo de deporte. Pero en la lectura hay muchos niños, por ejemplo, que tienen retrocesos, tienen que volver a leer, vuelven atrás en la lectura, o se saltan palabras, o saltan renglones, porque sus movimientos oculares son muy deficientes. Vamos a tratar también la periferia, fundamental. Son estos niños que están jugando, les pasan un balón y siempre les están dando balonazos, porque es que no ven lo que hay alrededor suyo, no tienen esa conciencia. Trataremos también la miopía o el ojo vago. Evidentemente, como os decía, se pueden producir déficits en un ojo que no ha sido estimulado suficientemente y evidentemente va a producir un ojo vago.
Los problemas del desarrollo motriz. Os he comentado, el desarrollo motor del cuerpo tiene una íntima relación con el sistema visual y viceversa. Vamos a tratar la motricidad gruesa, la motricidad fina, el esquema corporal, la orientación del espacio temporal, la conciencia corporal, la integración entre los dos lados del cuerpo, la lateralidad, importante para poder luego tener una buena direccionalidad. Yo me encontraba con niños que no tenían conciencia de su cuerpo, que les tocabas una parte de su cuerpo y pensaban que le estabas tocando otra. La postura corporal, siempre la higiene es importante, tanto la postura corporal como la higiene visual o postura visual. Vamos a tratar también la acomodación. En la escuela un niño tiene que saber, tiene que tener la eficacia de pasar, de enfocar de lejos a cerca con flexibilidad y con rapidez y con eficacia. Tiene que ser prácticamente automático, si no intentas copiar algo de la pizarra, intentas copiarlo y es que estás viendo borroso y hasta que vuelves a ver bien pasa un tiempo. Eso dificulta mucho el aprendizaje. Y con la binocularidad lo mismo. Nosotros miramos de frente, pero si tienen que pasar a mirar de cerca, los ojos tienen que hacer un movimiento hacia adentro. Si esto no lo hacen bien, hay muchos niños que incluso te relatan que es que ven borroso, que realmente no ven borroso, están viendo doble, o que las letras se les están moviendo hacia los lados. Y esto tiene también que ser flexible. Y evidentemente también podemos tratar lo que son estrabismos hasta un cierto grado, evidentemente. Vamos a ir hacia lo que también es el entrenamiento de la percepción. La percepción, digamos, es el último paso, digamos, en el desarrollo del sistema visual, ¿no? Y vamos a tratar lo que es la discriminación visual, es distinguir lo que es igual de lo diferente, el cierre visual, la capacidad que, aunque no lo veamos todo, somos capaces de tener conciencia de un objeto completo, ¿no? La figura fondo es distinguir esas partes individuales de lo que hay en una imagen general, en un conjunto. La constancia de forma es reconocer un símbolo independientemente de la orientación, la forma y el tamaño. Es presentarles unas letras en diferentes estilos de letra y saber que realmente esa es la misma A. Lo mismo enseñarles una letra con un estilo de Times New Roman como de Tahona. Son diferentes una A, pero realmente pueden discriminar y reconocer el símbolo como el mismo, ¿no? Y desde luego también la memoria visual. La memoria visual simultánea es importantísima. La memoria visual secuencial, la memoria visual espacial. Todo este tipo de memorias son importantes. Estamos copiando algo de la pizarra, vamos a escribirlo, se les olvida. Es importante. Y evidentemente cuando los niños están sufriendo momentos de estrés, de angustia, de ansiedad, hay una repercusión importante en la capacidad de memorizar. Ese tipo de cosas hay que tratarlas. Y en resumen, el objetivo final, pues integrar todas las funciones a través de ejercicios cada vez más complejos y dinámicos para obtener una automatización de los mismos y sobre todo su máxima eficiencia. Aquí hay algunos de los signos que pueden indicar un problema visual en niños. Pueden ser muchos. Frotarse los ojos, dolores de cabeza, dificultad para enfocar los objetos lejos y de cerca, rechazan la lectura y la escritura, son torpes con las manos, se cansan mucho al leer o al hacer trabajos de cerca, desvían ojos, se les ponen rojos, llorosos, tienden a lo mejor a veces a cubrir un ojo. Hay una cosa, un gesto que suelen hacer mucho, es apoyarse sobre un lado y lo que están haciendo es que miran con un ojo, pero con el otro lo están anulando con la nariz. Cuidado, ahí puede haber un problema binocular importante. Y evidentemente signos que pueden indicar un problema del desarrollo motor, pues retraso en el desarrollo, en determinadas etapas del desarrollo, como el gatear, que no terminen de empezar a andar y tarden excesivamente, la coordinación es importante, son niños torpes, con ciertas dificultades, les cuesta atrapar la pelota, problemas de equilibrio, son niños que enseguida se caen con nada. Unas casas de destreza manual, son torpes con los botones, a sostener el lápiz, a hacer trabajos con tijeras, cortar figuras con las tijeras. La marcha suele ser a veces también anormal. Son estos niños que a veces les ves andar y van como robots, no mueven los brazos. Dificultades en actividades de la vida diaria en general, peinarse, coger los cubiertos, cambios en los patrones de movimiento, faltas de la coordinación del ojo humano.
ojo humano, y posturas inusuales. Y por último, para terminar, comentaros esta frase de Santiago Ramón y Cajal, a mí me encanta, que dice: todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Eso quiere decir, de nuevo, la visión se aprende y por lo tanto cualquier déficit, cualquier trastorno que se haya producido en las primeras etapas de la vida se puede volver a reeducar y con mucha eficacia. Y por lo demás, nada más, voy a dar paso a mi compañero Miguel, que os va a hablar sobre la terapia auditivo. Así que adelante, Miguel, todo para ti. Dejo de compartir. Os recordamos antes de que empiece Miguel de que podéis ir dejando las preguntas por el chat y que al final se irán respondiendo. Gracias. Adelante, Miguel. Bueno, yo soy Miguel Valiente, psicólogo general sanitario, experto en neurofeedback y MDR y en la terapia auditiva de Johansen, que es de la que vamos a hablar hoy. Voy a compartir la pantalla. A ver, un segundo. ¿Se está viendo? Sí, ¿no? Sí. Ah, vale. De acuerdo, un segundo, que muevo esto. Vale. Entonces, un breve esquema de los temas que vamos a tratar. Es muchas cosas las ha comentado ya Marta, porque es un sistema sensorial, entonces en el desarrollo tiene muchas cosas en común. Vamos a aclarar qué es escuchar, que no es lo mismo oír que escuchar. Vamos a explorar un poco una breve explicación de cómo funciona el sistema auditivo, la relación de este con el desarrollo, la relación del sistema auditivo con el trauma y cómo desde la terapia auditiva de Johansen podemos trabajar. A ver, ahora. ¿Qué es escuchar? Escuchar es utilizar la información que percibimos con nuestros oídos, pero de manera que la podamos utilizar de manera rápida y efectiva. Cuando esto no lo podemos llevar a cabo, pueden derivarse dificultades en la lectura, en la comprensión, atención, en el lenguaje y con todo esto el aprendizaje. Esta capacidad se puede ver afectada por diferentes motivos, como puede ser la otitis por repetición, las carencias en la primera infancia, esa falta de estimulación, que puede afectar al desarrollo auditivo y a trastornos específicos. Gracias a la terapia auditiva de Johansen podemos estimular este sistema auditivo y fomentar y reorganizar esas conexiones neuronales para así compensar esa falta de estimulación temprana. ¿Qué es el sistema auditivo? El sistema auditivo está compuesto por diferentes estructuras que trabajan para procesar y transmitir la información desde el oído hasta el cerebro. Estas estructuras incluyen el oído externo, el oído medio, el oído interno y dentro de este las células ciliadas, el nervio auditivo, las vías auditivas y finalmente la corteza auditiva. Aquí en esta imagen podemos ver la típica imagen que nos han enseñado desde la infancia, por donde empezamos a recibir el sonido. El pabellón auricular, el sonido llega hasta el tímpano por el conducto auditivo y el tímpano vibrará. Esta vibración se transfiere al oído medio mediante el martillo, el estribo y el yunque y de ahí pasará al oído interno. Y estas vibraciones se acabarán transformando en ondas eléctricas que el nervio auditivo mandará directamente a la corteza auditiva. Ah, perdón. La presentación. ¿Se ve bien la presentación? No se te están pasando las diapositivas, Miguel. Ah, Bueno, Sí. pues desde aquí sí que se ve, ¿verdad? quizá puedas ir dándole de una en una. Sí, Vale, desde sí, aquí lo aquí voy se haciendo ve. sin problema, sí. Vale, pues disculpad. Bueno, estábamos en que las ondas eléctricas se mandan del nervio auditivo hasta la corteza auditiva, atravesando desde el tronco encefálico hasta el tálamo. Es decir, estas estructuras que ya ha hablado Marta, que están implicadas en muchas partes del desarrollo. A ver. En la relación que tiene el sistema auditivo con el desarrollo es un papel fundamental, especialmente durante la infancia, ya que es esa estimulación que se recibe. La audición y el procesamiento auditivo son procesos esenciales en la adquisición del lenguaje, la comunicación, la percepción espacial y la cognición en general. Algunas de las áreas en las que está muy implicado el sistema auditivo son el desarrollo del lenguaje, ya que desde niños
se nos expone a muchos sonidos y poco a poco aprendemos a distinguir esos sonidos y aprender esos patrones lingüísticos, por lo que esa exposición temprana es crucial. La plasticidad cerebral, de la que ya ha hablado Marta también, esa capacidad de cambiar y de adaptarse en respuesta a la experiencia. Por este motivo, el sistema auditivo es crucial también en el desarrollo y la organización de las áreas cerebrales relacionadas con este sentido. La percepción espacial y la orientación nos proporciona información crítica de la dirección y dónde se ubica el sonido que percibimos. Los niños pequeños dependen en gran medida de este recurso para orientarse y saber de dónde vienen los mensajes que reciben. También el sistema auditivo está muy relacionado con las habilidades cognitivas, como hemos mencionado antes, en la memoria, la atención, incluso la resolución de problemas, implicando así el aprendizaje y el funcionamiento cognitivo en general. Y por último, el desarrollo social y emocional. La comunicación verbal es básica a la hora de relacionarnos y a la hora de percibir las emociones de otras personas. Esto nos ayuda a coger señales sociales y en la interacción con otras personas. Cuando hay problemas auditivos, puede afectar negativamente en el desarrollo de estas habilidades sociales y habilidades emocionales. En resumen, el sistema auditivo tiene un impacto significativo en el desarrollo del cerebro, especialmente en etapas tempranas, y la estimulación auditiva adecuada, la exposición a un entorno auditivo enriquecido y la atención de posibles problemas auditivos son importantes para promover este desarrollo saludable. A ver, que no se me vaya. Vale. ¿Qué relación tiene el sistema auditivo con el trauma? Pues puede afectar de varias maneras. Existe una conexión que es obvia entre mente y cuerpo que puede influir a la percepción y al procesamiento auditivo. Algunas formas en las que el trauma puede impactar el sistema auditivo son esa hipervigilancia auditiva y respuestas de sobresalto exageradas. Cuando se ha vivido un trauma, se genera una hipervigilancia, una hipersensibilidad auditiva que crea unas respuestas alteradas frente a esos sonidos. Esto puede generar ansiedad y estrés crónico. Esta hiperactividad del sistema nervioso puede llevar al aumento de la presión sanguínea, frecuencia cardíaca y liberación de hormonas del estrés. También las dificultades del procesamiento auditivo pueden influir en el cerebro a la hora de procesar la información, a seguir una conversación, a discriminar diferentes sonidos, etc. En el caso del tinnitus o problemas de audición, el tinnitus es escuchar un zumbido constante en los oídos. Puede ser bien debido al estrés crónico o al estrés o a la ansiedad crónica y se puede ver agravado por esto. Y en cuanto a los trastornos de ansiedad y depresión, el trauma puede llevar al desarrollo de estos trastornos que a su vez pueden afectar a la percepción auditiva y de la calidad de vida en general. Importante tener en cuenta que la relación entre el trauma y la salud auditiva es compleja y multifacética, que no todas las personas que experimentan el trauma sufrirán problemas auditivos y los efectos pueden variar ampliamente entre una persona y otra. La atención médica y psicológica adecuada puede ser esencial para abordar los efectos del trauma en el sistema auditivo y de esta manera promover la recuperación lo más pronta posible. Ahora pasaremos a hablar de la terapia auditiva de Johansen, que fue desarrollada por el audiólogo danés Guy Berard y popularizada por su colega Kjell Johansen. La terapia auditiva de Johansen es un enfoque terapéutico utilizado para trabajar los diversos trastornos del procesamiento auditivo. Se basa en una premisa que es que muchos trastornos del procesamiento auditivo pueden ser el resultado de la percepción auditiva alterada o desequilibrada. Entonces, de esta manera, a través de la exposición a diferentes sonidos, que ya explicaremos más adelante cómo se adaptan, se trabaja toda esta vía que hemos explicado, desde la percepción del sonido hasta el hacerlo consciente en la corteza auditiva. Antes de empezar el tratamiento se realizó una evaluación para determinar las áreas problemáticas específicas y así personalizar el programa de terapia para ese individuo. Con una historia clínica y una entrevista para así ver cuáles son los síntomas, antecedentes médicos y el desarrollo tanto del lenguaje como de otras áreas de esa persona. Una evaluación auditiva básica, lo que es un audiograma a través de un audiómetro,
en la que vamos a averiguar en qué frecuencias y en qué decibelios la persona escucha el sonido. Ahora vamos a ver un ejemplo de una curva diométrica y me pararé ahí en detalle. También se realizarán pruebas de lateralidad, tanto de ojo, mano, pie, oído, para ver cómo la lateralidad está instalada en ese cerebro, en esa persona. Y pruebas de procesamiento auditivo, un test de escucha dicótica, determinar cómo el cerebro procesa y discrimina los sonidos por ambos oídos. Pruebas de discriminación de palabras, localización de una fuente de sonido, seguimiento de instrucciones auditivas, etc. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar la capacidad de procesamiento y la discriminación de los sonidos, ya que esto puede tener un impacto positivo en la comunicación, el lenguaje y el bienestar en general. Una estimulación subcortical que ayuda a regular y a reorganizar la respuesta del sistema auditivo, es decir, no solo a nivel físico, a nivel órgano, sino todas estas estructuras neuronales que hemos explicado. Esto se busca a través de acercar lo máximo posible esta curva diométrica que sacamos de la audiometría a lo que conocemos como la curva óptima de audición. Esta es la curva óptima de la que hemos hablado, donde nos determina el nivel el volumen, los decibelios en diferentes frecuencias. Esta curva la descubrió Alfred Tomatis tras un estudio en París con los mejores cantantes de ópera. Hizo audiometrías a todo el mundo, a los principales cantantes, y salió esta curva común. Años más tarde, Johansen, en una isla de Dinamarca, donde él trabajaba en un colegio, cogió a los mejores lectores de los diferentes cursos de su escuela y les realizó las mismas pruebas y dio como resultado esta misma curva. Por eso se decidió coger esta como referencia, esta curva, y llamarla la curva óptima. Por lo que una vez evaluamos, vamos a tener una curva diométrica individual y en función a eso se va a adaptar el tratamiento para que la audiología de esa persona se adapte al máximo a esta curva óptima. El tratamiento consiste en escuchar sonidos filtrados y modulados a través de audífonos durante sesiones regulares. Estos sonidos se crean específicamente para esa persona y esa audiometría que tiene y con el objetivo y los síntomas que muestra. Estos sonidos se diseñan para estimular y reequilibrar el sistema auditivo a nivel subcortical, como hemos comentado. Durante la terapia se utilizan diferentes frecuencias, intensidades y patrones de modulación para abordar todas las necesidades de esa persona. Las sesiones son diarias, de unos 10 minutos de duración, y en el caso de los adultos, cada 3 meses se haría una audiometría para revisar cómo está su curva, y en niños, por esta plasticidad que hemos mencionado, cada 2 meses, porque ese cambio puede ser más rápido. De esta manera, como hemos mencionado ya muchas veces, vamos a trabajar no solo cómo se recibe el sonido, sino todas esas vías que están implicadas, desde el nervio auditivo, la vía auditiva, el área de auditiva, el córtex auditivo y todas estas funciones implicadas. De ahí para finalmente poder expresar una respuesta. Para terminar, matizar que nuestra escucha no es solo oír bien, sino distinguir aquello que oímos, localizar por dónde viene, interpretarlo, categorizarlo, todo esto en el mismo momento en el que se recibe esa información. Manipular toda esta información y transformarla en algo coherente, comprender dicho mensaje y juntarlo con nuestra experiencia previa. Lo que muchas veces, lo que siempre hacemos de manera automática, implica muchos procesos y subprocesos que si hay algún problema, algún fallo en ese desarrollo, puede terminar en el futuro muchas dificultades. Los problemas del lenguaje, la atención, la dislexia, la pronunciación pueden ser derivadas por alguna alteración en algún nivel de esta secuencia que hemos hablado, desde que se percibe el sonido hasta que se produce el entendimiento. Es importante tener en cuenta que en ocasiones los trastornos psicológicos pueden estar relacionados con dificultades sensoriales o de procesamiento. También mencionar que en esta exposición lo he enfocado principalmente al trauma, pero hay muchos otros casos en los que la terapia auditiva de Johansen es adecuada, como hemos mencionado, el tinnitus,
la hipoacusia, es decir, requerir más decibelios de lo normal para poder procesar un sonido, y otros muchos más casos en la que también es adecuada este tipo de tratamiento. Y aquí termina mi exposición. Muchas gracias por vuestra atención y os dejo con Miriam, que nos dirá las preguntas que hayáis dejado. Muchas gracias. Pues muchas gracias y antes de leer las preguntas os recuerdo que por el chat os he ido dejando el tríptico de formaciones, el próximo webinar, que será de lo que el cuerpo no olvida, el próximo 6 de octubre a las 6, el próximo curso, que es el 17 de noviembre, que es sobre el pasado en el cuerpo, trauma y memoria corporal, y continuamos con los grupos tanto de padres y madres adoptivos, que son los jueves a las 7, y el grupo de adolescentes adoptados, que es quincenal, los lunes a las 6:30. Y bueno, podéis ir dejando las preguntas. Y os recordamos que, bueno, al principio de la charla dijimos que había una sorpresa y ha llegado el momento de presentaros esa sorpresa. Y es que todos aquellos que os habéis inscrito en esta charla y que estéis interesados, pues os ofrecerá un cupón de descuento de un 10% en una valoración de terapia auditiva de Johansen. Y el cupón pues lo encontraréis en un boletín que se os va a enviar por correo. Y ya pues podemos empezar con las preguntas. Lo habéis dejado todo clarísimo, parece que no hay preguntas. Venga, animaos, que seguro que tenéis cosas que preguntar, que no os han quedado claras, que queréis ampliar. Ya hay una, Miriam. Le gustaría saber cuánto se tarda en realizar una terapia basada en trauma y en sistema auditivo. Vale. Pues este tipo de terapia, como todas, la mayoría de las terapias, no tiene una duración exacta. Como he mencionado, se realiza la audiometría y en el caso de adultos, cada 3 meses se realiza una revisión de esa audiometría. De la evaluación, lo único que se repetiría en esos 3 meses es la audiometría para ver cómo está esa curva. Y en función de eso se realizan una nueva grabación de un CD, porque con lo que se trabaja es un CD donde viene un número de pistas personalizado para esa persona. Puede ser de 5 días a la semana, 6 días a la semana, 10 minutos diarios desde casa. Y se escuchan esa pista. Cada 3 meses se revisa. No hay una norma general. Año, año y medio, los síntomas suelen ir apaciguando. Pero como todo en la psicología, en las terapias, no hay una fecha exacta. Y aclarar también que esto no es una terapia para trauma, sino que el trauma deja su impacto en el sistema nervioso auditivo y eso es lo que se va a trabajar, ¿no? Claro, como he mencionado en la exposición, la exposición a un trauma que deja secuelas en el desarrollo del sistema auditivo. Lo que vamos a trabajar es la reestructuración de ese sistema auditivo que no se ha podido regular o organizar adecuadamente durante el desarrollo. Es decir, vamos a estimularlo poquito a poquito, con las frecuencias que requiera, con los decibelios que requiera, para que esas zonas neuronales que no se pudieron formar correctamente se vayan estimulando poco a poco y de ahí poder aumentar ese desarrollo, apoyarlo. Esto era Una cosa, me gustaría comentaros mi propia experiencia con la terapia auditiva. Yo creo que tú, Monse, sabes que yo en su momento me hicieron terapia auditiva hace mucho tiempo, antes de conoceros a vosotros. Y me gustaría, si me dejáis, poder contaros mi propia experiencia, si os Claro, parece bien. por supuesto. Yo en su momento tuve, bueno, pues una operación que para mí fue muy traumática y tuvo una serie de complicaciones. Y recuerdo que una vez, bueno, pues yo fui a un curso también esto de terapia auditiva hace tiempo y bueno, pues nos hicieron unas audiometrías y la persona que lo vio, el profesor concretamente, me preguntó que si yo había pasado alguna experiencia en algún quirófano. Él no sabía nada de mi vida, ¿no? Y
yo le dije, pues sí, ¿por qué me lo comentas? Dice, porque es que tienes aquí una frecuencia, un pico súper elevado en lo que era la curva, un pico elevado, concretamente la frecuencia 2000. Y me dijo que esa frecuencia era con la que sonaban las máquinas en los quirófanos cuando ocurría algo. Y entonces en ese momento recordé que el cirujano me dijo que tuvieron que apagar la máquina de la tensión porque constantemente estaba pitando, porque mi tensión bajaba. Y hasta que se dieron cuenta de que yo era de tensión muy baja, y entonces la apagaron, ¿no? Pues le estaba volviendo locos. Entonces, yo en ese momento realmente sufrí bueno, pues una experiencia que para mí fue traumática, esa operación, ¿no? Y entonces lo pasé muy mal durante muchos meses y me costó mucho recuperarme de aquello, ¿no? Y yo notaba que, curiosamente, cuando sonaba esa frecuencia 2000, yo no la escuchaba, no era consciente de escucharla, pero de alguna manera mi sistema sensorial lo estaba captando y me producía taquicardias. Y nunca entendía por qué de repente tenía taquicardias cuando yo estaba normal. Cuando me metí en la terapia y me regularon ese pico, lo bajaron, jamás he vuelto a tener taquicardias. Jamás. Por eso quiero decir que cómo realmente algo impacta, algo queda ahí en la huella, en el sistema emocional y se activa cuando menos te lo esperas. Y esa fue mi Otro experiencia. ejemplo de Y esto que está además contando. también, es más, también mi sistema, al regularme la curva, empecé a entender mejor el inglés. Cosa curiosa, que se me da fatal. Os iba a contar que otro ejemplo que hemos tenido en la consulta es una niña que cuando le estábamos haciendo la audiometría, ¿no? Cuando suenan los sonidos pi, pi, pues él pi no lo escuchaba y él pi sí que lo escuchaba. Entonces era raro. Hicimos pasar a la madre y le preguntamos si ese sonido le sonaba de algo. Y dijo que era el sonido de la que tenía en la incubadora, ¿no? Que a ella le recordaba la incubadora. Entonces, ese Fíjate. sonido, pues por una situación traumática, deja de registrarse y el cerebro va escuchando o oyendo como de una manera intermitente. Cuando se emite un sonido de esa misma frecuencia, el cerebro no lo registra, con lo que el niño Sí, está sí. escuchando a veces las cosas de forma intermitente, ¿no? Sí, Ujú. sí, sí, o sea, es realmente increíble, ¿no? Increíble, a mí me Hay parece más preguntas. alucinante. Muy bien. Sí, sí. Sí, por aquí preguntan si el estudio tiene que ser presencial. El estudio de la audiometría, entiendo. Sí, 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 claro. Sí, es presencial, ya que se realiza con un audiómetro, unos auriculares y toda la evaluación debería ser presencial. También matizar que en niños la audiometría se realiza a partir de los 4 años. Antes de esos 4 años se puede trabajar con la terapia auditiva de Johansen y estos discos que van personalizados, hay unos que están estandarizados, que se puede utilizar cualquier persona sin necesidad de hacer una audiometría. Obviamente, una vez se trabaje con eso, lo óptimo es hacer la audiometría. En el caso de los niños, se va adaptando en función al paciente. Pero la biometría sí que se hace de Sí, forma sí, eso es presencial presencial. y una vez que se ha determinado el tratamiento que necesita ese niño, el disco adecuado para él, lo va a escuchar en su casa. Y Mm, dentro de un tiempo viene otra vez al centro para volver a eso es. regularle. Es un CD que se envía directamente a casa, que esa audiometría, toda la historia y toda la información del caso se envía a Alicia Bastos, que es la directora de Johansen España, que es la que se encarga de crear este CD personalizado y se envía directamente a casa. Y con unos auriculares específicos se tienen que escuchar en función del paciente, como he dicho, pueden ser 5 días a la semana o 6 días y son unas pistas de 10 minutos. Es verdad que en el caso de los niños nos encontramos con muchos padres que dicen es imposible poner los auriculares durante 10 minutos. No se está quieto, no quiere. Lo bueno de esta terapia es que se puede hacer incluso con el niño dormido, porque al final es exponer a ese sistema auditivo a ese sonido. Entonces, una vez que está dormido, se le pueden poner los cascos esos 10 minutos, porque son sonidos suaves, no le van a despertar y se podría trabajar de esta manera igualmente. Pues bueno, hay otra pregunta que yo creo que también la has respondido un poco con esto, que pregunta sobre las limitaciones, porque hace tiempo quisieron iniciar terapia MDR
pero por sus limitaciones le dijeron que no era apta y que si esta terapia auditiva tiene también limitaciones por si requiere un feedback y una colaboración por parte del paciente. En la audiometría sí que requiere un feedback por parte del paciente, porque se va exponiendo al niño, en este caso, a diferentes sonidos de una frecuencia determinada y se va modificando el volumen, es decir, los decibelios. Y entonces él tiene que dar una respuesta en el momento en el que le escucha y cuando deja de escucharlo, para así nosotros ver cuál es ese límite en el que en X decibelios deja de escuchar ese sonido en esa frecuencia. Y así con todas las frecuencias que vamos a abarcar en la audiometría. Entonces sí que se requiere esa colaboración, porque sin esa respuesta no vamos a saber el momento en el que deja de escuchar ese sonido. Más cosas, más preguntas. Me gustaría, si me lo permitís también, yo es que me meto mucho, en contaros algunas de las experiencias que yo he visto en niños bueno, cómo a nivel emocional puede repercutir tanto en el sistema visual, ¿no? Yo me estaba acordando ahora mismo de una niña que teníamos, la estábamos tratando de un estrabismo y concretamente esta niña, bueno, pues había llegado, digamos, a un límite, tenía un estrabismo de una magnitud bueno, era difícil, pero bueno, estábamos más que nada intentando potenciar ciertas habilidades visuales para que posteriormente, cuando llegase a la operación, pues después continuaríamos con la terapia y podríamos conseguir que esa alineación fuese mucho más efectiva y más funcional, ¿no? Esta niña era como un poco, como vosotros sabréis, como la señorita Rettenmeier de Heidi, era como muy tiesa, era un poquito como arisca. Y un día, un buen día, estando yo no la llevaba personalmente, pero si había visto su evolución, la llevaba mi jefa. Y un día hablando con su hija que estaba haciendo prácticas de psicología, empezaron a hablar con la niña y descubrieron que la niña de repente les dijo que es que no le interesaba, por la razón X que fuese, no le interesaba ver el mundo más allá de 3 4 metros. Y bueno, estuvieron hablando con ella y fue sorprendente cómo después de aquella conversación de intentar averiguar por qué no me lo comentaron a mí personalmente lo que les dijo, pero yo a los 15 días vi de repente que la niña hizo con los ojos ¡fum! Y los enderezó. A los 15 días, evidentemente había habido un previo tratamiento, pero fue un cambio a nivel emocional impresionante en la niña. Cambió, era una niña más dinámica, no sé, era más niña, no era tan tiesa, se abrió al mundo. Y no os podéis imaginar lo que era y lo que decía la madre de cómo la niña había cambiado. Es que lo dijeron incluso en el colegio. Esa niña había cambiado emocionalmente, lo que pudiese haber ahí de trasfondo hizo que su sistema visual empezase a funcionar de otra manera. O sea, fue increíble, ¿no? Como por ejemplo, también otra chica en un momento determinado nos vino a mi compañera y a mí y nos dijo que ella era una persona ya adulta y nos dijo que ella venía realmente a consulta porque realmente lo que quería es que le enseñásemos a ligar, curiosamente, porque ella tenía un estrabismo y le habíamos entrenado para que enderezase sus ojos y realmente incluso tenía fusión, era todo perfecto. No, cada vez que ligaba decía, me pongo nerviosa y de repente se me tuerce el ojo. Y claro, me preguntaban que qué me pasaba en el ojo. Fijaros cómo el estrés, el sistema, el momento de estrés que pueda tener una persona en un momento determinado lleva a que tu sistema visual funcione de forma anómala. Evidentemente conseguimos que esas cosas no le llegasen a pasar tan frecuentemente y pudiese controlarlo, ¿no? Pero bueno, son como la mente produce unos comportamientos a nivel visual que son
son realmente curiosos. También tenía una paciente que venía porque todo el trabajo que quería que hiciésemos era de visión periférica, porque precisamente la visión periférica produce una relajación en el organismo. Cuando tú la entrenas, notas que tu mente se relaja, que tu respiración es más lenta y que tu cuerpo también se relaja. Y eso son técnicas que nosotros también utilizamos. Y bueno, y niños que han venido con problemas motores importantísimos, niños que venían adoptados y con un déficit de neurodesarrollo impresionante, que había que ir desde muy atrás en el desarrollo para poder darles unas bases sólidas en su neurodesarrollo. Teníamos que volver a reaprender todos esos procesos, esas etapas evolutivas que eran tan importantes y tan necesarias para luego un establecimiento de la visión adecuada. Hay realmente cosas muy, muy, muy Muy curiosas. interesantes, muy interesantes. Bueno, avanzamos. Miriam, ¿hay por aquí más preguntas? Sí, preguntan también que, bueno, que viven en México, que si puedes aconsejar o qué pueden pedir cuando lleven a su hija a realizar un estudio auditivo. Si no me equivoco, hay gente desde México que trabaja con terapia auditiva de Johansen. Eso tendría que informar, porque personalmente no lo conozco. A través de Alicia Bastos podríamos ponernos en contacto, porque yo sé que viaja frecuentemente a México, entiendo, a formaciones. Entonces entiendo que hay gente que trabaja con este tipo de tratamiento. ¿Por qué digo esto? Porque en una audiometría que nos puede hacer algún oftalmólogo no, audiólogo, em, lo que nos mide muchas veces es si oímos o no oímos, lo que es el nivel de sordera. En este caso vamos a llevar hasta el límite, hasta dónde eres capaz de oír en las diferentes frecuencias. Vamos a ser muy minuciosos. Entonces, una audiometría normal, o por así decirlo, no nos va a dar esa información que necesitamos para luego crear ese CD personalizado. Entonces, que nos deje el contacto, que nos mande un mail esta persona y buscamos esa información para poder ayudarles desde México. Vale, gracias. Dicen. La terapia visual imagino que es presencial. ¿Con qué frecuencia suele necesitarse? Por otro lado, muchos de los síntomas comentados se dan en niños con TEA o con TDA. ¿Suelen ser propensos a esta deficiencia visual? A ver, la frecuencia de una terapia es que es muy difícil, generalmente por lo menos una vez a la semana conviene que vayan a consulta, pero luego van a hacer una serie de ejercicios en casa. También hay programas bueno, pueden descargárselos. Cada gabinete funciona de manera diferente. Hay programas que ayudan también a todo esto, pero siempre conviene que por lo menos una vez a la semana haya un control por parte del terapeuta de que está realizando los ejercicios adecuadamente, porque es muy importante lo que yo os comentaba al principio, esa conciencia de error. Si no tienes esa conciencia de error, sé que vas a simplemente hacer unos ejercicios sin ningún objetivo. El paciente tiene que saber realmente cómo maneja sus ojos y para ello nosotros tenemos que tener un control de que realmente está teniendo esa conciencia. ¿Para qué? Para que después esos movimientos, todos esos procesos que está aprendiendo los pueda integrar y pueda integrarlos y desarrollarlos luego de una forma automática. Si no, ya te digo, si yo le digo que siga el movimiento de un objeto y sigue haciéndolo erróneamente y no se da cuenta de que lo está haciendo erróneamente, que ese seguimiento no es de calidad, es como si no hiciésemos nada. Entonces sí conviene tener un seguimiento presencial, ¿vale? Porque la conciencia de error es fundamental, fundamental. Luego, por otro lado, perdona, ¿me comentabas la segunda parte de la segunda pregunta? ¿Me has dicho? Que los síntomas comentados se dan mucho en niños con TEA. En TDA, sí, en déficit de atención, sí. A ver, cuando un niño no tiene una buena fijación, no tiene unos buenos movimientos oculares, puede tener una hipermetropía elevada, todo eso lleva a que el niño
no pueda mantenerse haciendo una tarea de forma prolongada. Y algunos de estos niños que han sido diagnosticados con estos de TDA, a veces pueden tener simplemente por detrás un problema visual, en su sistema visual importante, que cuando se soluciona, os aseguro que muchos profesores han dicho, oye, este niño de repente ha cambiado mucho, se mantienen en el aula mucho más atentos porque hemos trabajado todo eso. Os vuelvo a recordar, el 80% de lo que nosotros recibimos de nuestros estímulos, el 80% recibido por el sistema visual. Es el sistema con diferencia más importante en el ser humano, en procesamiento de información a todos los niveles. Es el sistema que más se conecta con las diferentes áreas cerebrales y la importancia es máxima realmente. Entonces, hay que tener en cuenta que estos niños a veces pueden tener este tipo de problemas. Es decir, hay que hacer un estudio, evidentemente. Puede ser que tengan ese TDA, evidentemente, y que además llegue asociado también problemas visuales o problemas auditivos o muchas otras cosas. Son niños que resultan inquietos. Luego, por otro lado, y no hemos comentado, está lo que son los reflejos primitivos. Nosotros, los optometristas, también hacemos mucho caso. Los reflejos primitivos son reflejos con los que nace el niño y que en un momento determinado no se han integrado en estructuras superiores, están creando problemas, digamos, como obstáculos que están afectando a ese desarrollo. Por ejemplo, un reflejo primitivo, no soy una especialista, aquí hay evidentemente una especialista buenísima, Susana, que de esto sabe muchísimo, 100.000 veces más que yo, evidentemente, y es de la mayor especialista de aquí que yo sé, por lo menos en Madrid. Por ejemplo, hay un reflejo que es el espinal de Gallant, que una vez que se trata, son estos niños que es que no paran quietos, nunca sentados. Y una vez que los tratas, el niño se mantiene sentado. Puede mantenerse durante mucho tiempo sentado. Y se les está diagnosticando de hiperactividad, cuando es simplemente un reflejo que tienen activo. Por eso hay que evaluar una serie de cosas y los optometristas comportamentales, de hecho, no nos basamos solamente en la visión. Cuando detectamos que puede haber algo, derivamos inmediatamente a un psicólogo, a un osteópata, a una persona especialista en reflejos primitivos, porque vemos y queremos saber si hay algo que nos está también a nosotros obstaculizando. Y nos apoyamos también en sus conocimientos, porque creo que siempre el trabajo y en el niño debe ser multidisciplinar. No sé si Vale, contesto lo suficientemente. yo creo que sí. Luego hay otra pregunta que dicen que por la experiencia que has contado, que deducen que se puede adquirir el aprendizaje en una edad adolescente, tanto habilidad de ver como oír. Sí, sí, sí. O sea, nosotros hemos tenido, a ver, por ejemplo, un estrábico, nosotros no decimos que un estrábico es un estrábico de los ojos. Un estrábico es un estrábico de todo el cuerpo. Hay una serie nosotros tenemos que ir, incluso bueno, es que les hacemos pasar por las etapas de desarrollo, les hacemos hasta gatear, porque necesitan pasar por esas etapas, ¿no? Claro, hay algunos que a lo mejor no quieren, pero generalmente les convencemos y les ayudamos a entender que deben de pasar por esas etapas. No les hacemos tanto como con los niños, pobrecitos míos, son adultos, las rodillas duelen, pero sí intentamos que controlar esa línea media del cuerpo que de alguna manera nosotros vemos que está como desplazada. Y entonces, bueno, les hacemos una serie de ejercicios para que también a nivel corporal esa línea media llegue a colocarse donde debe de colocar, la línea media. Porque ya le digo que a veces notamos que están desplazados. Y es verdad que hay algunos de ellos, como os comentaba, hay veces que vemos que hay como a nivel esquelético hay como una asimetría y entonces los mandamos a osteópatas o a fisios quiroprácticos para ver si hay ahí algún problema que les pueda estar también afectando. Y sí, las personas mayores también pueden beneficiarse. De hecho, hemos tenido muchas veces también a personas que han venido con estrabismos y han venido a terapia visual siendo ya adultos. De hecho, hay una neurocientífica, Susan Barry, la podéis ver en internet, es una gran defensora de la terapia visual porque ella con 40 y tantos años, casi 48 años, tiene un estrabismo convergente hacia adentro
y se puso en manos de una optometrista muy famosa en Estados Unidos, que allí, bueno, prácticamente es los más potentes en este campo de la visión, y se puso en manos de ellas. Ella era además una especialista en plasticidad cerebral y un poco se puso como experimento de ella misma y consiguió enderezar sus ojos, y no solamente eso, consiguió ver en 3 dimensiones, y la primera vez que vio en 3 dimensiones la primera vez realmente se asustó mucho. Hay que advertirles que si empiezan a ver los trábicos empiezan a ver en 3 dimensiones, hay que advertirles que no se asusten, que por favor no se asusten, porque para ellos es un choque perceptual brutal. Pero una vez que han pasado esa fase, se alucinan. Dice, y esto es lo que yo me había perdido. Y ya te digo, esta persona es una gran defensora porque a través de vídeos y tal habla de la terapia visual, porque ella lo ha vivido en primera persona y ella al final ha podido ver en 3 dimensiones. Y es una neurocientífica, creo que está, no sé si en la Universidad de Columbia da clases. Vale, y ya la última pregunta, que puede ser que en la adolescencia la deficiencia visual se agudice o se muestre más activa y de ahí que se incremente el abandono escolar. Sí, 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 porque si no tienen una buena base en esas etapas de desarrollo, evidentemente el proceso de escolarización con el tiempo va a requerir más demandas visuales. Entonces sí, pueden empezar a tener problemas pues de rechazo a los estudios. Por supuesto, habría que hacer un estudio concienzudo de qué es lo que le está pasando, y se pueden beneficiar mucho. Pero bueno, pueden ser también múltiples causas. Es que, claro, hay que ir descartando. No podemos decir que todos los adolescentes vayan a tener problemas visuales, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, un simple problema de hipermetropía que no ha sido diagnosticado, no ha sido visto, en la edad de adolescencia, si esta hipermetropía es muy elevada, puede empezar a causar problemas de dolor de cabeza, de desenfoque, de fatiga visual, porque no son capaces de mantener ese enfoque prolongado a distancias cortas, porque se lo está impidiendo. Y simplemente a veces el hecho simplemente de poner unas gafas correctoras cambia mucho. Pero claro, todo hay que verlo, todo hay que verlo. Pero las demandas visuales en la adolescencia cada vez van siendo mayores a medida que vamos creciendo. Bueno, pues hasta aquí llegamos hoy. Muchísimas gracias a Marta, a Miguel, a Miriam por estar ahí, y por supuesto a todos vosotros, que sin vosotros no sería posible que siguiéramos haciendo estas cosas. Así que os reitero Bien. nuestro agradecimiento por estar un viernes por la tarde escuchándonos, y seguiremos viéndonos en otros foros seguro que muy pronto. Un beso para todos y gracias. Pues muchas gracias a todos y nada, muchas gracias por haber estado aquí y bueno, por haberos interesado sobre la terapia, conocer un poquito más de la terapia visual y la terapia auditiva. Muchas gracias a todos por conectaros, por prestar atención, por vuestras preguntas y nada, nos vemos en futuras charlas. Marina, he visto que nos has dejado tus datos, los copio para estar al tanto y te informo de lo que me enteré. Miriam, no sé si comentaste algo de la De la sorpresa. sorpresa, sí, del 10% de descuento en la valoración auditiva de Johansen, que se os enviará por correo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Felicidades a los Migueles, que aquí tenemos uno, y a todos los que estáis ahí, y nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Luego. Adiós. Chao. Chao. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y si quieres compartir algo con nosotros, menciónanos con el hashtag Psicoveritas.